¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que los encuentre bien este video. El día de hoy, pues, estamos aquí para presentarles acerca de inteligencia artificial generativa. No, todavía no veo la presentación, pero en cualquier momento, aquí está. Ok, vamos a hacer una introducción a la inteligencia artificial generativa. Estamos hoy presentes Emanuel Hernández, arquitecto de soluciones, y que es parte del grupo de expertos de AIML en AWS. Manuel, ¿quieres presentar? Sí, mucho gusto. Gracias a todos por ver este webinar. Como bien menciona mi compañero David, yo soy Manuel Hernández, soy arquitecto de soluciones. Llevo casi 3 años de experiencia en AWS y bueno, mi especialización justamente es el tema de inteligencia artificial y machine learning. Les estaré presentando la última parte de esta plática junto con unos demos de inteligencia artificial generativa. Adelante, David. Gracias, Manuel. Y bueno, yo, David Laredo, arquitecto de prototipos en AWS, igual parte del grupo de especialistas de inteligencia artificial. Tengo ya pues, casi 8 años haciendo workloads de inteligencia artificial, 3 años con AWS. Y pues el día de hoy venimos a hablarles acerca de qué es y de qué va todo esto de la inteligencia artificial generativa. Entonces, pues vamos a comenzar. Viene bien interesante la gente. Primero vamos a empezar a definir qué es la inteligencia artificial generativa. Y este es un tipo nuevo de inteligencia artificial que es capaz de crear contenido. Por eso se le conoce como inteligencia artificial generativa, porque tiene la capacidad de generar contenido. Esto a través de un tipo de modelos especiales que se denominan Foundation Models. Estos Foundation Models son un tipo de modelos de Machine Learning que tienen la capacidad de poder resolver varias tareas a partir de un mismo modelo, lo vamos a ver más adelante. Y estos modelos se pueden personalizar a dominios en específico, ¿ok? Entonces, nosotros podemos utilizar un modelo para hacer a lo mejor un resumen de texto, o podemos utilizar un modelo para hacer a lo mejor preguntas y respuestas, o para generar texto, etcétera. Entonces, son aplicables a múltiples casos de uso y nos ayudan a acelerar el desarrollo de innovación. Hemos visto ya con estos modelos de lenguaje, son capaces de extraer información de texto, son capaces de ayudar a generar campañas de marketing, por ejemplo, ya sin la necesidad de usar como cosas tan sofisticadas, de generar imágenes incluso. Entonces, estas capacidades que tienen estos modelos permiten que se desarrolle que se desarrollen soluciones y propuestas que no eran posibles antes. La que sigue, por favor. Ok, entonces, la IA generativa está transformando negocios. Esa es una realidad. Como les decía ahora, por ejemplo, esta imagen que vemos aquí del lado izquierdo es una generación de imágenes utilizando un modelo llamado Stable Diffusion. Es un modelo de texto a imagen donde nosotros especificamos el texto y Stable Diffusion nos genera una imagen basada en la descripción. Esto, por ejemplo, se puede utilizar para campañas de marketing. Del lado derecho, en la parte superior, tenemos también una parte que es transformación de estilo, donde aplicamos un estilo diferente al estilo de la modelo que está ahí en la imagen. Igual, como para marketing, campañas, para anuncios de productos. El upscaling, por ejemplo, que tenemos en la parte inferior derecha, pues es tomar una imagen que tiene baja resolución y aplicarle un upscaling para sacar uno de mayor resolución utilizando técnicas de AI/ML. Esto por decir algunos ejemplos en el ámbito de la generación de imágenes, pero también tenemos otros en el ámbito de la generación de textos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, en este tenemos este generador de anuncios de bienes raíces. A partir de la descripción de un inmueble, pues nos está generando todo el anuncio que vamos a poner para anunciar nuestro inmueble, ¿no? Por ejemplo, resúmenes de texto. Al centro tenemos un ejemplo de lo que son resúmenes de texto utilizando un modelo de AI 21 Labs. Y, por ejemplo, de igual manera, uno de cambio de tono. Por ejemplo, escribimos nosotros una oración y le decimos, bueno, ahora quiero que lo hagas más formal, o más casual, o más amigable. Entonces, son estos casos de uso que antes, pues era raro verlos por la complejidad que conllevaba hacer un sistema así. Y no es que sean menos complejos estos sistemas, sino que simplemente se está democratizando su uso. Y estamos empezando a ver más aplicaciones ya a nivel negocio, a nivel industria.
De hecho, una de las aplicaciones más empleadas, pues es esta de los chatbots, por ejemplo, eh, donde pues los utilizamos para responder preguntas, para responder preguntas en específico. Y esto pues es multiindustria, esto tiene impacto en varias industrias al mismo tiempo. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a hacer nada más un como árbol genealógico de la inteligencia artificial generativa, solamente para estar todos en el mismo plano, en el mismo punto. Partimos de la inteligencia artificial, que es un conjunto de técnicas y métodos para simular la inteligencia a través de sistemas computacionales o de computadoras. Esto surge por ahí de los años 50. Alan Turing se considera el padre de la inteligencia artificial incluso. Y pues son un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas que de alguna u otra manera pudieran simular algunos procesos propios de la inteligencia humana. Luego damos un salto hacia eh, vaya, damos un salto en el tiempo y tenemos ahora lo que es el machine learning o el aprendizaje automático, donde ahora consiste en entrenar modelos y estos modelos representan algo de la realidad utilizando datos, grandes conjuntos de datos. Entonces, nosotros utilizando ciertos conjuntos de datos ya etiquetados previamente, ya limpios, podemos nosotros entrenar un modelo que aprende alguna cosa en específico. Por ejemplo, aprende a detectar objetos o aprende a clasificar el sentimiento de una oración o aprende a detectar alguna anomalía en un sistema, etcétera. Esto a partir de datos. Luego damos otro salto en el tiempo y entonces entramos a la parte del deep learning, que esto viene a partir de una arquitectura o un modelo, un cierto modelo de machine learning llamado redes neuronales, donde simulan cómo están interconectadas las neuronas en el cerebro humano para simular la inteligencia y estas van, digamos que construyéndose en capas. Entonces, estos modelos de aprendizaje profundo, de deep learning, pues se componen de varias capas de una arquitectura tipo red neuronal y es por eso que se les conoce como aprendizaje profundo, porque ya son modelos mucho más grandes que se entiende que tienen cierta profundidad dependiendo del número de capas que tengan. Estos modelos ya pueden realizar tareas más sofisticadas, pueden detectar objetos, por ejemplo, de mejor manera, pueden detectar el sentimiento en una conversación de mejor manera y pueden realizar o tienen mayores capacidades y pueden generalizar también a varios tipos de problemas. Entonces, ese es el siguiente salto en el tiempo. Y ahora, recientemente, ya entrando pues ahí al 2019, 2020, empezó a surgir un nuevo tipo de inteligencia artificial conocido como Generative AI o inteligencia artificial generativa, que está basado en estos modelos de Deep Learning. De hecho, la arquitectura base es una arquitectura que se llama Transformer, que salió en 2017, y cuya característica es que estos modelos pueden generar contenido, como les iba diciendo. Entonces, ahora puedo tener yo un modelo que escribe texto como si lo escribiera una persona. Esa es la característica. Por ejemplo, hablando de la generación de texto, que son capaces de responder preguntas, que son capaces de realizar resúmenes, etc. Esa es la definición de la IA generativa y viene desde, vaya, ese es su árbol genealógico, desde la inteligencia artificial hasta lo que hoy en día conocemos como IA generativa. Aquí sigue, por favor. Nada más para dejar un par de conceptos clave en claro y por ejemplo, aquí estas definiciones las generamos con una inteligencia, perdón, artificial generativa. El Natural Language Processing, el procesamiento del lenguaje natural, es un conjunto de técnicas, un campo de la IA que se enfoca en permitir que está pensado para permitir que las computadoras pues posean las capacidades comunicativas del lenguaje humano, ¿no? Que puedan entender texto, que puedan escribir texto, etcétera. Los Large Language Models, modelos grandes de lenguaje, es un modelo de lenguaje que, como su nombre lo indica, es muy grande, tiene billones de parámetros, se entrena con cientos de miles o millones de datos y que representan el lenguaje humano, modelan el lenguaje humano. Entonces, utilizando estos modelos de lenguaje, nosotros podemos hacer aplicaciones que tengan algo de procesamiento del lenguaje natural, como por ejemplo, de nuevo, detección de entidades, por ejemplo, análisis de sentimiento, etcétera.
Foundation Models es un término que se ha acuñado recientemente para referirnos a ciertos modelos, está muy relacionado con los modelos grandes de lenguaje y con la IA generativa, para referirnos a ciertos modelos capaces de realizar más de una tarea a la vez. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero es un conjunto de modelos que son capaces de realizar varias tareas a partir del mismo modelo y de los mismos datos. Finalmente, la arquitectura Transformer es un tipo de red neuronal profunda a partir de la cual se empezaron a generar todos estos grandes o todos estos modelos grandes de lenguaje. Todos están basados en el Transformer, todos tienen arquitectura de Transformer y ha sido una de las arquitecturas más relevantes vaya, de la década. La que sigue, por favor. Entonces, hablando de Foundation Models, pues vamos a utilizar este slide, esta diapositiva, para tratar de ilustrar qué es un Foundation Model. Y un Foundation Model, como les digo, que lo tenemos del lado derecho, una representación, es un modelo que se puede utilizar para realizar varias tareas a la vez. Por ejemplo, pensemos en un modelo de lenguaje Foundation Model, un modelo base del lenguaje. Este modelo base del lenguaje se entrena con un montón de datos sin etiquetar, por lo cual no necesitamos aplicar aprendizaje supervisado. Y ese mismo modelo de lenguaje puede realizar tareas de generación de texto, de resúmenes de texto, de extracción de información, Q&A, chatbots, etc. Por eso lo conozco como Foundation Model, porque sirve como base para varias aplicaciones a la vez. Por otro lado, en lo que nosotros ahorita estamos empezando a llamar IA tradicional, Machine Learning tradicional, pues sabemos que tenemos que elegir un conjunto de datos en específico para el modelo que vamos a entrenar y ese modelo solamente sirve para ese tipo de datos en específico. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que si hace unos 4 años entrenaba yo un modelo de generación de texto, pues ese modelo solamente era capaz de generar texto. O si entrenaba yo un modelo para generación de resúmenes, ese modelo solamente era capaz de generar resúmenes. Hoy en día, con estos grandes modelos de lenguaje y con estos modelos base, un solo modelo es capaz de realizar una amplia variedad de tareas. ¿La que sigue, por favor? Entonces, ¿cómo funcionan los Large Language Models? En realidad el concepto es bastante sencillo. Tenemos un texto de entrada, que es la instrucción que le estamos dando al modelo de lenguaje, es como si yo le pidiera algo a una persona, por así decirlo. Bueno, pues dame un resumen de este documento. O genera un texto para promover una campaña de marketing utilizando estos elementos. ¿Ok? Entonces yo le doy esa instrucción al modelo, le puedo dar algunos ejemplos y a partir de esa instrucción, que se le conoce como prompt, ese es el término en inglés y el término ampliamente aceptado, a partir de ese prompt, el modelo de lenguaje, pues puede generar ya sea un texto de salida, la respuesta a mi pregunta, o el texto generado a la solicitud que le hice, o puede generar lo que conocemos como un embedding, donde un embedding es una representación vectorial de, del texto que estamos utilizando a la entrada. Y estos embeddings pues, se utilizan sobre todo en aplicaciones que requieren buscar entre múltiples o muchos documentos, donde el embedding se utiliza para hacer la búsqueda de manera más eficiente. La que sigue, por favor. Ok, entonces, lo que les decía de los embeddings, por ejemplo, es una representación vectorial, como vemos aquí abajo en donde tenemos este GIF. Dice, los amigos felinos dicen, los amigos bovinos dicen, los amigos caninos dicen, etcétera. Y tenemos ahí nuestro modelo de embedding, donde según va cambiando la frase, pues va cambiando también la representación vectorial. Y les digo que estos embeddings los podemos utilizar para realizar búsquedas muy eficientes en grandes volúmenes de datos. Entonces, ahí solamente hacer una búsqueda utilizando vectores, pues es mucho más rápido que, perdón, que hacer una búsqueda utilizando el texto como tal, ¿no? La que sigue, por favor. Estos modelos de lenguaje son sumamente grandes. Y cuando digo sumamente grandes, no estoy exagerando. El modelo más grande que conocemos o que hay hasta la fecha es Palm. Palm tiene 540 billones de parámetros, donde pues, un parámetro es, digamos que una pequeña perillita que le podemos mover al modelo para que haga lo que queremos que hace.
Y modelos como Cloud 2, por ejemplo, que es uno que tenemos disponible a través de Amazon Bedrock, pues este modelo tiene 137 billones de parámetros aproximadamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que son modelos enormes en términos de peso, por ejemplo, llegan a pesar varios gigas el modelo, llegan a consumir mucha memoria RAM, mucho procesador, son modelos que verdaderamente necesitan poder computacional. La que sigue, por favor. Y esta es una tendencia que vemos pues muy clara, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico del 2018, cuando salió el primer modelo grande de lenguaje, después de la presentación de esta nueva arquitectura llamada Transformer. Uno de los primeros fue Elmo, que tenía un poquito menos de 100 millones de parámetros. Hoy en día, les digo, tenemos algunos ya arriba de los 500 billones de parámetros, y se fijan en la línea roja, pues la tendencia de que siga creciendo, ¿no? En esta parte, y además, si alcanzan a percibir, vaya, es un crecimiento no exponencial, pero sí es un crecimiento que es lineal, pero por un factor de 10 aproximadamente, ¿no? Entonces, digo, pasó el 2022 y no hemos visto un modelo más grande del medio trillón de parámetros, pero para allá vamos. Según la tendencia, van a seguir creciendo en tamaño sus modelos de lenguaje. La que sigue, por favor. ¿Ok? Entonces, nada más para hablarles rápidamente de los tipos de Foundation Models que hay, se dividen en tres. Puede ser primero de text to sequence, o lo que llamamos text to text, donde a partir de un texto de entrada se genera un texto de salida. Por ejemplo, si yo doy la descripción de un artículo y le digo, genérame una descripción para una página web, pues por ejemplo, le paso que el artículo es una pluma, que es de tinta roja, afilado, brillante, portable, por ejemplo, y entonces genera el anuncio que se ve del lado derecho, que es una pluma de una gran calidad, un instrumento de escritura portable que permite escribir con tinta roja, con precisión afilada y colores brillantes, etcétera, ¿no? Entonces, este es un text to sequence o un text to text. Y tomo un texto de entrada, regresa un texto de salida. El siguiente tipo de foundation model es el texto embeddings. Como ya os expliqué, tomamos un texto de entrada y ese texto de entrada lo convertimos a una representación numérica. Esta representación numérica pues nos va a ayudar para hacer búsquedas o para comparar, eh, eh, para ver qué otros, por ejemplo, um, textos serían similares al texto que estoy utilizando yo en mi consulta, por ejemplo, ¿no? Por último, tenemos los modelos text-to-image, de texto a imágenes, que pues el nombre es muy claro. Ahí estos toman de entrada una descripción de la imagen que se quiere obtener, y como resultado pues me dan la imagen generada por inteligencia artificial. Una aplicación, perdón, un tipo de modelo muy usado sobre todo en campañas de marketing, en el tema de diseño gráfico sobre todo. La que sigue, por favor. Ok, y entonces hablamos ya de tipos de foundation models, hablamos ya de modelos de lenguaje, qué son, para qué sirven. Ahora pues vamos a hablar un poco acerca de algunos casos de uso. Por ejemplo, como les digo, en texto a texto, por ejemplo, campañas de marketing, búsqueda de documentos, ciclo de contacto, legal, por ejemplo, yo me tomaría con pinzas eso de legal, ¿no? La verdad es que es complicado por todas las regulaciones que hay, pero son capaces, ¿no? Son capaces de generar imágenes para campañas, generar imágenes para, por ejemplo, comerciales o algo así. Son capaces, por ejemplo, hablando de código, hacer corrección de código, generación de código. Por ejemplo, con Code Whisperer nosotros podemos especificar qué queremos que haga una cierta función, y Code Whisperer lo va a generar, ¿no? Pueden analizar documentación de código, etcétera. Y bueno, ustedes podrán ver aquí que son varios los casos de uso, y eso que este slide pues vaya, va cambiando de manera constante conforme nuevos casos de uso se van descubriendo. Entonces, pues aquí vemos que hay toda una gran variedad de modelos, perdón, de casos de uso que podemos aplicar para, en los que podemos aplicar inteligencia artificial generativa. Ahora, gracias David por esa primera parte. Ahora vamos a hablar de cuáles son las diferentes formas de utilizar los modelos de IA generativa. Em, Empezando pues por la menor complejidad, que es más sencillo de usar, más sencillo de implementar en aplicaciones, hasta pues lo que es más personalizable y más complejo, ¿no? Como podemos ver en esta gráfica,
donde todos podemos empezar a utilizar justamente modelos de IA generativa es a través de modelos, o estos LLMs, ¿no? Que comentaba David, son modelos grandes de lenguaje que ya están disponibles, ¿no? Ya existen, ya fueron creados por eh, alguien o alguna empresa, algún startup que se encarga justamente de desarrollar y construir estos modelos grandes y empezar a utilizarlos a través de, por ejemplo, una API, una interfaz programática de aplicación, ¿no? Este es el caso de muchos modelos que ya están disponibles públicamente y que uno, o sea, a través de ya sea una interfaz web o a través de código, puede empezar a interactuar con ellos, ¿no? Um, Después, lo que podemos hacer también si requerimos tener más control sobre la forma en la que estamos administrando estos modelos, es tomar un modelo, un FM, un Foundation Model público, y desplegarlo en infraestructura que nosotros administremos, ¿no? Digamos que esto lleva un poquito más de complejidad, ya que hay que administrar la infraestructura, justamente ya sean las instancias, los servidores donde va a estar corriendo, y asegurarnos que esté siempre disponible para el uso, ¿no? A diferencia del caso anterior, que solamente es utilizar el servicio que ya está disponible, aquí tenemos que hacernos cargo de esta parte, ¿no? Justamente la infraestructura o dónde va a correr el modelo. Y finalmente, pues también sobre todo para empresas o entidades que tienen necesidades muy, muy particulares y también que tienen los recursos para hacerlo, es posible crear un nuevo Foundation Model, ¿no? Un nuevo modelo base. Sin embargo, como menciono, pues esto es bastante tardado, costoso, requiere muchísimos terabytes de información, ¿no? Muchísimo poder de cómputo, ya que estamos hablando de estos Large Language Models que tienen cientos de miles, incluso billones de parámetros, ¿no? Esto es más o menos la curva que podemos nosotros ver en clientes y usuarios que utilizan este tipo de tecnologías. Y justamente vamos a ver, pues, cuáles son las técnicas que podemos utilizar para que estos modelos de lenguaje, pues, se personalicen y se enfoquen más a algún caso de uso o alguna aplicación que nosotros estemos pensando, ¿no? Digamos que lo más sencillo es, pues, justamente utilizar un modelo que ya existe y hacer esta técnica que se le conoce como zero shot, ¿no? Cuando hacemos zero shot, básicamente lo que significa es que no le estamos dando contexto al modelo. Lo que estamos haciendo es realizar una pregunta em, y esperando que el modelo nos dé una respuesta acertada, ¿no? Ya cuando nosotros queremos que el modelo sea mucho más preciso, más específico, entonces podemos empezar a utilizar técnicas de prompt engineering. Por ejemplo, few shot, ¿no? Few shot, que lo menciono por acá, es cuando además de hacer la petición, ¿no? La pregunta principal al modelo, también le estamos dando más contexto, le estamos dando, por ejemplo, eh, ejemplos de lo que queremos que resuelva, ¿no? Por poner un ejemplo, si queremos que nos responda, em, por ejemplo, la clasificación de reseñas de un producto en una página web y queremos que lo categorice en tres categorías distintas, ¿no? Por ejemplo, bueno, neutral y mal, ¿no? O feedback positivo, neutral y negativo. Entonces, lo que podemos hacer con FewShot es darle algunos ejemplos de modelo. Esta es la reseña número uno y por estas razones es una reseña neutra, ¿no? Esta es la reseña número dos y por estas razones es una reseña positiva. Así sucesivamente. Y al final le hacemos una pregunta particular. Entonces, al darle estos ejemplos dentro de la misma petición, lo que estamos haciendo es ayudar al modelo a que responda de una manera mucho más precisa, ¿no? ¿Qué pasa ahora si nosotros queremos utilizar este Foundation Model para que responda a preguntas particulares sobre una base de conocimiento que pues sea propia de nosotros, ya sea nuestro negocio o personal o algún área de especialización que a lo mejor el modelo no necesariamente lo sabe, ¿no? Sobre todo cuando queremos trabajar con información privada. Entonces podemos usar esta técnica, ¿no? Este patrón que se conoce como Retrieval Augmented Generation
o RAG, ¿no? RAG por siglas en inglés, que lo que quiere decir es, voy a, eh, cuando hago una petición, el modelo base o el modelo fundacional lo que va a hacer es ir a la base de conocimiento que yo ya he configurado y entonces responder la pregunta con base en la información que está ahí. Si se dan cuenta aquí, la diferencia va a ser que normalmente los modelos van a responder las preguntas o van a generar el contenido con base en lo que ya aprendieron durante su entrenamiento en terabytes de información que normalmente es información pública, ¿no? En varios casos es información que puedes encontrar en Internet, en repositorios, en bases de conocimiento públicas, etcétera. Entonces, cuando se sale de esta gama de conocimiento, ¿no? Digamos, justamente con Retrieval Augmented Generation podemos enfocarlo a que responde preguntas más específicas con base en lo que nosotros le pidamos. Am, para este patrón de diseño, justamente tenemos una demostración al final de la presentación. Justamente para el caso de uso de un chatbot, ¿no? En chatbot se usa mucho Retrieval Augmented Generation para poder justamente apuntar y responder preguntas con base en un conocimiento muy particular. Ahora, si se dan cuenta, estas primeras dos opciones no hicimos ningún cambio al modelo base. No lo estamos reentrenando, no lo estamos modificando, solamente estamos construyendo con base en él, ya sea con un patrón como Retrieval Augmented Generation o haciendo peticiones más particulares, más específicas a través de Prompt Engineering. A partir de este tercer punto, que es fine tuning, ¿no? este, re- este reentrenamiento no fino o, este, que se le conoce como fine tuning en inglés, a partir de aquí ya estamos nosotros modificando el modelo base. Ya estamos proveyéndole ejemplos y estamos modificando pues los pesos y las configuraciones que puede tener este modelo, ¿no? ¿Qué quiere decir fine tuning? Que es este tercer punto, es básicamente cuando le vamos a dar algunos ejemplos, que normalmente pues, son mucho menos ejemplos, una menor cantidad que con la que se entrenó inicialmente, que recordemos pueden ser terabytes de información. Le estamos proveyendo unos cuantos ejemplos. Y a partir de aquí, pues entonces vamos a hacer esta personalización del modelo para que pueda aprender, ¿no? De nuestros. Mm, digamos que un entrenamiento más profundo, que sería entrenar el modelo casi desde cero, ¿no? O preentrenarlo. Em, desde luego, pues va a necesitar muchos más datos, mucho más tiempo, poder de cómputo. Sería la opción 4, pero esto ya es mucho más costoso, lleva mucho más tiempo y pues solamente para casos muy particulares se debería de hacer, ¿no? Y digamos que el caso más complejo y mucho más personalizable, ¿no? Es construir un modelo base o un foundation model desde cero, que como mencionábamos en el slide anterior, pues es bastante complejo y no todo el mundo podría hacerlo, ¿no? Ahora, para resolver todos estos casos que comentábamos, ¿no? Todos estos tipos de modelos que nos pueden ayudar a generar contenido. En AWS contamos con diferentes servicios, ¿no? O funcionalidades que nos pueden ayudar justamente a iniciar este camino. Principalmente, y en lo que nos vamos a enfocar en esta presentación es en Amazon Bedrock, que es nuestro servicio justamente de inteligencia artificial generativa, donde ofrecemos modelos de IA generativa a través de una API, ¿no? De forma programática y totalmente administrada. Es decir, que cuando ustedes utilizan Amazon Bedrock, pues no tienen que administrar servidores, no tienen que administrar infraestructura, simplemente utilizar el modelo, ¿no? Con base en cómo ustedes lo necesiten. También nos vamos a enfocar un poco en Amazon Code Whisperer, que Code Whisperer es un servicio es un asistente de programación, ¿no? Que lo que les puede ayudar es a generar sugerencias de código con base en indicaciones que ustedes le den dentro de su ambiente de desarrollo, ¿no? Dentro de su IDE o ID de preferencia. Mm,
Ahorita vamos a platicar un poquito más de Code Whisper, pero sobre todo, pues sí se enfocan o a lo mejor y su carrera o su trabajo es más enfocado al desarrollo de software. Este asistente de programación Code Whisper les puede ayudar mucho a agilizar esa parte. También mencionar que contamos con instancias que básicamente pues son servidores, ¿no? Enfocados a el entrenamiento y la inferencia de modelos de inteligencia artificial, sobre todo optimizado para modelos de IA generativa, que son muy grandes. Pues para ese último caso, esos últimos casos donde hay que entrenar o construir modelos desde cero, este tipo de, mm, de instancias, ¿no? Infraestructura puede ser muy útil. También cuando queremos nosotros administrar la infraestructura de nuestros foundation models que despleguemos, el caso de Inferentia, para generar predicciones o generar contenido, también nos puede ayudar bastante, ¿no? En general, pues nos puede traer el mejor rendimiento a un costo mucho menor. Y del lado izquierdo tenemos SageMaker y SageMaker Jumpstart, que en sí, pues SageMaker es un servicio de inteligencia artificial de Machine Learning, que tiene bastantes funcionalidades que nos van a ayudar a administrar nuestros modelos de Machine Learning a través de todas sus fases o ciclo, todo su ciclo de vida. Y en particular SageMaker Jumpstart, ahí podemos encontrar modelos, soluciones, templates listos para desplegar, justamente dependiendo de diferentes casos de uso. Es una biblioteca, un hub, donde ustedes van a poder encontrar muchísimos casos que con unos pocos clics los pueden empezar a utilizar. Y ahí mismo pueden encontrar Foundation Models, dependiendo del caso de uso que tengan. Entonces, hablando un poquito más de Bedrock, este servicio que es totalmente administrado, como les mencionaba, pues no hay necesidad de administrar infraestructura, solamente lo utilizan conforme lo necesiten. Tenemos diferentes ofertas, ¿no? Diferentes proveedores de modelos, Foundation Models, aquí mencionados, desde los hechos en casa, que son de Amazon, como Amazon Titan, hasta modelos de generación de imagen como Stability AI con Stable Diffusion, ¿no? Estos modelos los podemos tomar y los podemos personalizar, ya sea a través de fine tuning o alguna otra de las técnicas que habíamos comentado, para que funcionen justamente con nuestros datos privados y que estén más orientados a un caso de uso más específico, más allá de que sean modelos generales, ¿no? O genéricos, ¿no? También el tema de la protección y la seguridad de los datos de nuestros clientes es súper importante. Es uno de nuestros pilares de arquitectura. Entonces, cuando los datos están siendo utilizados dentro de Amazon Bedrock, estos datos se mantienen totalmente privados y no son compartidos con otros clientes ni con AWS, ¿no? Son propiedad y son responsabilidad del cliente, estos datos. Y también, pues justamente nos va a ayudar a generar y a crear aplicaciones basadas en IA generativa de una forma mucho más sencilla. Ahora, también mencionando Amazon Code Whisper. Amazon Code Whisper, como mencionaba, es este asistente de programación, ¿no? Que nos va a ayudar a generar sugerencias de código. Sugerencias de código. Ya regresé al slide. em, con base en comentarios o indicaciones que le podamos dar a través de nuestro ambiente de desarrollo. Entonces, Code Whisper soporta diferentes lenguajes de programación, por mencionar algunos, los más populares, por ejemplo, eh, Python, Java, C Sharp, JavaScript, etcétera. Y también va a soportar diferentes IDEs, sobre todo la familia de JetBrains y Visual Studio Code, así como otros. Este catálogo de lenguajes y de ambientes de desarrollo, pues está siempre en crecimiento, entonces esperen que podamos ampliar justamente esta funcionalidad si hay alguno que todavía no esté soportado. Pero en general los más populares y los más comunes van a estar totalmente compatibles. También Amazon Code Whisperer nos va a poder ayudar a encontrar vulnerabilidades dentro del código
¿no? Analizarlas, corremos un security scan bajo demanda que ustedes indiquen y les puede ayudar justamente cuando se usan, por ejemplo, malas prácticas. Por ejemplo, son varios casos, pero puede ser, hago hard coding de credenciales que pueden ser sensibles o datos que son sensibles dentro del código. Justamente, o utilizo, por ejemplo, una librería o una biblioteca este, que se sabe que tiene vulnerabilidades de seguridad. Entonces, Amazon Code Whisperer va a poder ayudar a detectarlo y a indicarlo, ¿no? Para que pueda ser corregido. También puede ser muy útil en esa parte. Y también puede ayudar a atribuir justamente a diferentes datos de entrenamiento de código abierto, ¿no? Para que pues, básicamente podamos referenciar, bueno, esas sugerencias de código, de dónde están siendo extraídas o cuál es la referencia, ¿no? Y bueno, y se hizo un estudio, una prueba, ¿no? Cuando se lanzó justamente Amazon Code Whisperer y se encontró que pues cuando se utiliza este asistente de programación, existe un 27% más de probabilidad de que los programadores puedan terminar sus tareas con éxito y en general se puede realizar hasta un 57% más rápido. Entonces son dos grandes ventajas, completar las tareas con éxito y hacerlo más rápido utilizando algo como Code Whisperer. Ahora, nada más aquí mostrar una pequeña animación, ¿no? De cómo puede ser utilizado justamente Amazon Code Whisperer. Aquí, si se dan cuenta, estamos usando Visual Studio Code. Se está en la línea 4 escribiendo un comentario, ¿no? Describiendo la función que queremos generar. Y si se dan cuenta, al darle Enter, pues empieza, eso que se ve en gris, empieza a generar en tiempo real. Nosotros podemos iterar, ahí se está iterando, se está cambiando sobre diferentes sugerencias, ¿no? Normalmente te puede dar varias sugerencias. Y si nosotros le damos tabulador, entonces se autocompleta. Entonces esas 10 líneas más o menos, un número de líneas que se generaron, como en el ejemplo también de la línea 14, para generar una función que escriba una lista de números a una base de datos no relacional que se llama DynamoDB. Lo está generando en tiempo real solamente a partir de la descripción, ¿no? Entonces, de esta forma, aquí pues esto es Python, pero con otros lenguajes de programación también, se puede empezar a construir aplicaciones o funciones o pedazos de código que puedan ser útiles para nuestro desarrollo. Y si se dan cuenta, pues es muy rápido, ¿no? En cuestión de un par de minutos ya tenemos funciones completas que podemos empezar a integrar en nuestro código. Ahora, aquí hay algunos casos de uso comunes, ¿no? Que podemos, para los que podemos utilizar estos lenguajes, estos modelos de lenguaje. El primer caso de uso es el de resumen abstractivo. ¿Qué quiere decir resumen abstractivo? Básicamente que con base en un texto, ¿no? En este caso textos, documentos pequeños, nosotros vamos a poder procesar ese texto con nuestro Foundation Model y generar un resumen, ¿no? En este caso es el caso de los documentos pequeños. Si tenemos documentos que son muy grandes, lo que podemos hacer es hacer como un split, ¿no? De las diferentes secciones del texto, eh, estos chunks, estos pedacitos, pues se resumen individualmente y después se resume todo el conjunto de los resúmenes, ¿no? Que se generaron. Esto se debe más que nada a una limitante que tienen los modelos de lenguaje. Tienen un número máximo de tokens de entrada. Tokens es como un símil de las palabras, ¿no? Que vamos a estar utilizando. No es una relación uno a uno, normalmente hay más tokens en una palabra, pero existe esta limitante, ¿no? Hay cierto número de palabras o la longitud del texto que podemos procesar. Entonces, cuando se procesa texto muy grande, normalmente lo que se hace es partirlo en pedazos. En este caso, vamos a procesar un texto pequeño. Ahora, les quiero mostrar una pequeña, bueno, sí, una demostración de cómo podemos hacer este resumen del texto. Entonces, yo lo que voy a hacer es, aquí en mi portapapeles,
tengo una sección de un artículo de Wikipedia, que pues son varios párrafos, ¿no? De la definición y la historia de la inteligencia artificial. Y si se dan cuenta aquí, lo que yo le estoy pidiendo es, oye, modelo de lenguaje, ¿puedes resumir este texto? Entonces lo voy a dar aquí en RAW. En lo que se procesa ahorita la respuesta, yo les voy a comentar que lo que estoy usando ahorita es Amazon Bedrock, esta funcionalidad que se le conoce como Playground, que básicamente lo que va a poder hacer es permitirme generar o escribir varios prompts y con base en lo que yo le estoy pidiendo, pues hacer la sugerencia o la generación de texto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí yo le pedí, oye, con base en todo este texto, pues resúmelo. Y precisamente lo que está haciendo es darme eh, una sumarización, ¿no? De las partes más importantes, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hace? Y un poco de la historia. Ahora, también yo puedo tener este caso que es la generación de texto. La generación de texto básicamente, lo que hicimos ahorita ya es generación de texto, pero es un caso particular que es sumarización o resumen. Normalmente generación de texto se refiere a cuando pues vamos a crear algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, oye, ayúdame a escribir un email, ayúdame a escribir una campaña de marketing, ayúdame a escribir una historia, una narrativa, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser una descripción de un producto con base en características que yo puedo enlistar y entonces a partir de eso pues se genera. Entonces yo tengo aquí un pequeño ejemplo donde le digo, hola Bedrock, escribe un artículo informativo para niños sobre cómo vuelan los pájaros. Compara cómo vuelan los pájaros a cómo vuelan los aviones y asegúrate de utilizar esta palabra en particular al menos 3 veces. Entonces le estoy dando indicaciones muy precisas, ¿no? Quiero que use esta palabra 3 veces y quiero que la compare con cómo vuelan los aviones, por ejemplo. Entonces justamente Berrock entiende que justamente tiene que ser un lenguaje sencillo de entender, porque es un artículo para niños, es una explicación para niños. Y entonces lo hace de esta manera, ¿no? Justamente. ah, Explicando este fenómeno y haciendo hincapié en utilizar esa palabra de empuje. Muy bien. Entonces ahí yo generé texto, puedo generar una historia, puedo generar un documento, etcétera. Y por último, esta es la generación de texto a imagen, donde a partir de una descripción, pues yo puedo generar nuevas imágenes, ya sea para, mm, por ejemplo, campañas de marketing. Si yo necesito a lo mejor a partir de una descripción, pues generar una imagen muy particular, porque estoy generando contenido, no sé, una presentación eh, o un documento y necesito una imagen muy específica, yo puedo hacerlo justamente a través de Bedrock también. En particular, en Amazon Bedrock tenemos un modelo que se llama Stable Diffusion, que lo que nos va a ayudar es a partir de descripciones, generar imágenes. Y bueno, les quiero mostrar una última demo que es justamente la de un chatbot, que es un caso de uso muy particular, muy popular también. Muchos clientes, muchas empresas están interesadas en cómo puedo yo ofrecer una mejor experiencia a mis usuarios, ya sea internos o externos, para que encuentren la información mucho más fácil, ¿no? Toda la información que tengo en mis bases de datos, mis repositorios, eh, en toda mi base de conocimiento interna, ofrecerlo a través de un chatbot, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos esta arquitectura que básicamente el usuario se conecta a esta aplicación web, ¿no? Entonces les voy a mostrar. A partir de la aplicación web se reciben llamadas programáticas, llamadas API, a través de API Gateway. Lo que va a hacer API Gateway es conectar a mi frontend con mi backend. El frontend lo podríamos entender como esta parte de aquí, ¿no? Que va a ser tanto, aquí frontend, que va a ser tanto la autenticación de la aplicación, que es Amazon Cognito, como tal cual
lo que el usuario ve, ¿no? Que es la interfaz web, desarrollada en AWS Amplify, que justamente es este servicio para poder desarrollar frontends para aplicaciones serverless. ¿Qué quiere decir serverless? No lo han escuchado antes. Básicamente que no se administran servidores. Todo es totalmente administrado por AWS y el uso es bajo demanda. Conforme nos vayamos necesitando, AWS va a provisionar más o menos recursos con base en nuestra utilización. Esto es mucho más sencillo de configurar. Y a partir de aquí, podemos pensar en AWS Lambda, que es este servicio de cómputo serverless, justamente. Nos va a ayudar a ejecutar una parte de un código. En este caso, lo que está haciendo Lambda es procesar las peticiones y conectar todos los demás servicios. Por eso lo vemos en el centro. Ya sea nuestras bases de datos no relacionales de DynamoDB para llevar un historial, ¿no? Justamente de la conversación, porque un chatbot queremos que sea intuitivo de usar y que tenga memoria para que podamos tener una conversación fluida, ¿no? Una conversación lógica. Y también para guardar lo que va a ser el feedback cuando nosotros estamos calificando que nos gustó o no nos gustó una respuesta para que después esto se pueda utilizar para personalizar el modelo y la respuesta sobre todo. Esto se está almacenando en DynamoDB, ¿no? Entonces, estas dos bases de datos están ahí para almacenar justamente esa información. Eh, y del lado inferior vamos a tener pues la parte de IA generativa, tal cual, que va a ser nuestro modelo de Amazon Bedrock, ¿no? Para tomar en cuenta tanto la petición como la historia y finalmente poder procesar también el contexto, ¿no? Justamente el contexto que vamos nosotros a recuperar de nuestra base de conocimiento. Entonces, hasta aquí realmente no hemos cambiado nada del modelo fundacional más allá de que sea un chatbot que tenga historia o tenga una secuencia, ¿no? Pero lo que nos va a ayudar a hacer este patrón, ¿no? Esta arquitectura que comentábamos al inicio, que es Retrieval Augmented Generation, es cuando yo voy a buscar una base de conocimiento, es este servicio de Amazon Kendra. Amazon Kendra es un indexador o un buscador de documentos. Justamente lo que va a hacer es, en este caso, apuntar a un bucket S3, que es un repositorio de objetos, donde yo tengo diferentes PDFs. En este caso tengo PDFs sobre la documentación de AWS, sobre buenas prácticas de AWS, y con Kendra pues, nos va a ayudar a conectar esas dos partes, ¿no? Que la petición encuentre un documento o una sección de un documento relevante a la pregunta que estamos haciendo y entonces recuperar esa información, pasarla como contexto a Amazon Bedrock y que Bedrock pueda tomar esa información y dar una respuesta mucho más acertada. Entonces, eso es básicamente la, la arquitectura y ahora les voy a mostrar pues, tal cual la demostración, ¿no? Yo aquí tengo esta aplicación desplegada, el chatbot. Entonces yo le puedo empezar a hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, aquí solamente lo podré saludar, pero vamos a preguntarle algo así, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el marco de Well Architected? Vamos a ver qué me responde. El marco del Well Architected o el Well Architected Framework o el marco de buena arquitectura es una serie de principios, ¿no? Que nos va a ayudar a arquitectar justamente soluciones basadas en la nube con las mejores prácticas, ¿no? Con base en 6 pilares. Entonces, justamente aquí me están dando una respuesta muy comprensiva de qué es el Well Architected, eso que les acabo de decir, pero ya mucho más puntual, ¿no? Y de hecho, hasta menciona, ¿no? ¿Cuáles son los 6 pilares? Que es información muy, muy relevante para esta pregunta. Excelencia operativa, seguridad, fiabilidad, etcétera. Algo muy importante también de esta demo es que nos va a ayudar a encontrar cuál es la fuente de la que recupera esta información. Tiene 3 fuentes en este caso, que son 3 documentos, el Web Architected Framework y 2 documentos más. Y nos menciona incluso cuál es la página donde se encuentra esta definición. Entonces, si me gusta aquí la respuesta, yo le doy aquí manita arriba o pulgar arriba. Eso lo va a guardar en mi base de datos para que más adelante yo pueda mejorar estas respuestas, ¿no? Ahora, vamos a preguntarle algo así como, ¿qué es el pilar de seguridad? Ahorita perdón, vamos a probar que la funcionalidad de la historia
esté funcionando bien, ¿no? Entonces aquí acertadamente me está diciendo que es el pilar de seguridad. Igual de nuevo me trae las fuentes relevantes. Y si yo le preguntara, oye, ¿cuáles son los principios de diseño? Si yo hiciera esta pregunta nada más al aire, sin haber preguntado algo diferente antes, lo más probable es que me diga, oye, pues no sé de qué estás hablando, ¿no? ¿Los principios de diseño de qué? Pero aquí sabe que me estoy refiriendo al pilar de seguridad, entonces tiene esta memoria. Es bastante útil para llevar justamente conversaciones mucho más fluidas, ¿no? O naturales. Y le voy a hacer una pregunta random, ¿no? Que no tenga nada que ver con AWS. Por ejemplo, algo de un término legal, ¿no? Que es una persona moral. Yo a veces me confundo, pero me está diciendo que no sabe. Entonces, ¿por qué me dice esto? Muy importante porque dentro de la petición o el prompt que se le hace al modelo generativo o al foundation model, se establece que si lo que se está preguntando no está dentro de la base de conocimiento, no invente una respuesta, ¿no? Simplemente diga que no sabe. Entonces aquí vemos eso en acción. ¿Para qué nos sirve esto? Para delimitar que las respuestas estén basadas en, en lo que queremos que responda, ¿no? Que es en este caso la documentación de AWS, y no vaya más allá, ¿no? Porque podría a lo mejor ir a dar una respuesta no acertada, una respuesta que no queremos que dé, sobre todo con este concepto que se le conoce como alucinación, que es cuando el modelo empieza a inventar, se pone demasiado creativo y empieza a inventar respuestas que no necesariamente son correctas, ¿no? No necesariamente son ciertas. Con eso lo podemos disminuir bastante. Y muy bien, esta es la última slide. Les quiero dejar estos recursos que pusimos aquí para ustedes, para que puedan em, aprender un poco más, ¿no? Sobre inteligencia artificial, machine learning en general y sobre GenAI en particular. La primera es Machine Learning University. Son cursos gratuitos que están disponibles públicamente, que ustedes pueden tomar. Son, de hecho, los cursos que están disponibles para nosotros como empleados de AWS. Entonces, básicamente van a tener el mismo entrenamiento que nosotros tenemos acceso, ¿no? El segundo es un curso en Coursera que se hizo en colaboración con AWS para entrar mucho más en detalle en los LLMs, ¿no? El tema de inteligencia artificial y los modelos de lenguaje grandes. Este curso también es gratuito y lo pueden tomar. Es un poquito más avanzado, ¿no? Pero si quieren entrar más en detalle, es muy bueno. Y en tercer lugar es Amazon SageMaker Studio Lab, que es una funcionalidad de SageMaker, este servicio que les comentaba de inteligencia artificial y machine learning, que es libre de uso, ¿no? Ustedes pueden empezar a utilizarlo, tienen hasta 8 horas de procesamiento al día, ¿no? Y simplemente se registran con su número de teléfono y su correo y pueden empezar a hacer experimentos ahí con modelos de IA generativa o modelos de machine learning general o tradicional y empezar a experimentar y aprender sobre machine learning, ¿vale? Entonces, eso es todo por mi parte.